El Espacio Cultural San Antonio presenta Entre Libros, un programa para los amantes de los libros y la lectura, dirigido por Elizabeth Neger, con el valioso apoyo del escritor Carlos Vallejo. Amigos del Espacio Cultural San Antonio de Ibarra, qué gusto reencontrarnos con ustedes en este día muy especial para todos los amantes de la lectura, pues ayer nomás recordábamos el Día Mundial del Libro, esta celebración que se remonta a principios del siglo XX en 1926. Hoy recorreremos en este tiempo de Entre Libros algunos libros maravillosos de la literatura universal. Tenemos una lista con algunas referencias de libros que se encuentran entre los 100 mejores del mundo de todos los tiempos, una centena de títulos imprescindibles que no podemos dejar de leer. Por ejemplo, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Quién no recuerda Orgullo y prejuicio de Jane Austen? Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Madame Bovary de Gustave Flaubert. En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que es una novela maravillosa. El Don Quijote de la Mancha, que pues en emisiones próximas también lo vamos a compartir con ustedes. El Principito, Lo que el viento se llevó, La Odisea de Homero, El guardián entre el centeno, que es una novela maravillosa, Las cumbres borrascosas, ¿se acuerdan? ¡Qué hermosa novela! Alicia en el País de las Maravillas está entre los 100 libros connotados del mundo. El Conde de Montecristo, una de las obras de Alejandro Dumas muy leídas en el mundo. Moby Dick, que también fue llevado a la pantalla. Los Miserables de Víctor Hugo, vaya, qué linda novela. Drácula, El nombre de la rosa de Humberto Eco. El extranjero de Albert Camus, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Ensayo sobre la ceguera, que ya tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes, del gran José Saramago. La sombra del viento, que es una novela maravillosa de Carlos Ruiz de Zafón. Por quién doblan las campanas. La Metamorfosis, que también está en la lista de las novelas que compartiremos con ustedes. La maravillosa Divina Comedia de Dante. La Ilíada de Homero. El diario de Ana Frank, El perfume, Crónica de una muerte anunciada, también de gran García Márquez. La casa de los espíritus de Isabel Allende. Emma, que es una novela maravillosa. Ficciones de Jorge Luis Borges. El gran Harry Potter, que también fue llevado a la pantalla. El corazón de las tinieblas. Rayuela de Cortázar. En fin, hay un sinnúmero de libros que pudiéramos comentarles y que me imagino ustedes, amantes de la literatura, ya los habrán leído. Y a propósito del Día del Libro, hoy vamos a compartir con ustedes algunos extractos de los libros que acabamos de mencionar. En busca del tiempo perdido es el libro más largo de la historia de la literatura. Consta de 7 volúmenes y en su versión original es en francés. Imaginen ustedes que tiene más de 4.000 páginas. Es considerada una obra maestra por su análisis sobre el tiempo, la memoria, el amor y la sociedad. ¿Se acuerdan ustedes de Moby Dick, que fue también un libro llevado a la pantalla? Este libro es una de las obras más importantes de la literatura universal. Aunque Moby Dick no tuvo éxito en su época, hoy es alabada como un clásico moderno, no solamente de la literatura, sino también del cine. Hay un bonito extracto en este libro que dice: puedes dejarme ciego, pero entonces todavía podré andar a tientas. Puedes consumirme, pero entonces todavía seré cenizas. Esta frase demuestra precisamente la voluntad que puede llegar a tener un ser humano cuando se propone algo. A propósito de esta película, ¿se acuerdan de Los Miserables? ¡Qué maravillosa obra! Los Miserables es una de las obras más icónicas de la literatura universal, con adaptaciones cinematográficas, teatrales, famosos musicales. Ya tiene asegurado dentro de la cultura popular literaria el número 1. Lean esta obra de Víctor Hugo, que es maravillosa. Una de las obras de Charlotte Bronte es Jane Eyre. Es una de las escritoras más famosas de Inglaterra y junto a sus hermanas pasó a la historia por atreverse a escribir y desafiar a una sociedad de la época. Esta novela, que también es considerada un clásico en el cine, presenta a una protagonista femenina fuerte que por primera vez deja en claro
que la mujer podía afirmar su libertad sobre la relación o un trabajo. Entre los libros reconocidos en el mundo está El Quijote de la Mancha. Es un libro que compartiremos a ustedes en próximas emisiones. Don Quijote de la Mancha, que es una obra importantísima de la historia de la literatura. ¿Saben ustedes que es la primera novela moderna de Miguel de Cervantes? Fue un autor que presentó a un protagonista tan particular que hoy es parte del imaginario colectivo, el Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza, que recorrieron varios lugares en este viaje por el mundo. Es un libro maravilloso. ¿Se acuerdan ustedes del Viejo y el Mar? Vaya que sí. Este estilo tan sencillo, influenciado por un lenguaje periodístico en el que prima la precisión y la brevedad. El Viejo y el Mar, una novela del 52, uno de los libros más famosos que recibió el premio Pulitzer. La novela representa la lucha del hombre contra la adversidad, que está entre las más connotadas y más leídas en el mundo. Y sin irnos tan lejos, nos quedamos en el universo de los libros de Gabriel García Márquez. Este reconocido autor de los libros, uno de los más relevantes del siglo XX, con una obra que define a la literatura latinoamericana y que se convierte en el máximo representante del realismo mágico. El coronel no tiene quien escriba, es una historia que refleja la injusticia del sistema y la capacidad de mantener la esperanza que tiene el ser humano. Les recomiendo que la lean. Y si de novelas que tienen relación con el amor se tratan, no podemos dejar de recordar a Madame Bovary. Es una de las obras clásicas clave del realismo, publicada en un tiempo en donde la moralidad y la inmoralidad eran, sin lugar a dudas, uno de los referentes importantes. Sin embargo, este hecho acrecentó su fama y hoy es considerada Madame Bovary uno de los clásicos más leídos. Así también podemos recorrer el mundo de los libros con Virginia Woolf, que es una de las voces más importantes de la literatura del siglo XX. Su ensayo, Un cuarto propio, que es una novela maravillosa, resultó ser un texto revolucionario, pues analizó la situación de la mujer en la sociedad del periodo aquel. En este libro se reflexiona sobre la falta de representación femenina en las letras universales, por lo que se decidió establecer las condiciones necesarias para que pudieran desarrollarse como escritoras. Y no podemos dejar de lado a Niebla, un libro de Miguel de Unamuno. Este gran escritor es español. Estuvo presente a comienzos del siglo XX. Escribió Niebla en 1914. Y este libro reflexiona sobre varios temas como la existencia humana, la identidad y la muerte. Y con el tiempo se fue convirtiendo una de las novelas más connotadas de este autor. Y sin lugar a dudas, dentro de los libros maravillosos del mundo no puede faltar La rayuela inolvidable de Julio Cortázar. Y en su narrativa jugó con los límites de lo posible, a través de la ruptura de las coordenadas del espacio y el tiempo. Así también reflexionó sobre la identidad y el carácter dual de la existencia. Rayuela, que fue publicada en el 63, una obra muy importante del autor, y rompió la concepción tradicional de la novela, al proponer diversas lecturas e interpretaciones en aquel tiempo. Y no podemos dejar de mencionar Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Juan Rulfo solo llegó a publicar 3 libros que hoy son reconocidos como grandes de la literatura latinoamericana. Pedro Páramo se considera precursor del realismo mágico y representa las problemáticas de su país natal e incluye técnicas narrativas modernas. Y finalmente, El Principito. ¿Quién no ha leído este libro maravilloso? Es de 1943 y es uno de los libros más famosos del siglo XX, de los más vendidos de la historia de la literatura. Aunque es considerado un texto infantil, su profunda reflexión sobre la vida y las relaciones ha atravesado a generaciones de lectores. Se los recomiendo que lo lean. Y así llegamos al final de Entre Libros, en esta emisión en donde recordamos el Día Mundial del Libro. La literatura no solamente sirve para entretener, sino también para entregarnos enseñanzas. Kafka dijo: un libro debe ser el hacha que rompe el mar helado dentro de nosotros, es decir, debe impactarnos, debe modificarnos de tal forma que una vez finalizada la lectura ya no seamos los mismos. Loor a su majestad el libro. Y sigamos viajando a esos mundos inimaginarios de los que siempre vamos a volver diferentes.
Hasta nuestra próxima emisión. Un gusto haberles acompañado. El Espacio Cultural San Antonio presentó Entre Libros, un aporte cultural dirigido a los apasionados de los libros y la lectura. Conducción, edición y montaje de sonido, Elizabeth Neger. Realización audiovisual y coordinación, Carlos Vallejo. Escúchanos todos los miércoles a las 19 horas en nuestra web y plataformas de redes sociales del Espacio Cultural San Antonio.